Poderoso Dios. Vamos a aquellos que hemos sido libres. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Díselo, porque soy amado. Yeah. Vamos danzando allí en tu casa. Levanta alabanzas al Señor. Poderoso Rey. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Una vez más, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Vamos a entrar desde tu casa. Que hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Vamos, confiésalo. Casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Vamos arriba las palmas. Vamos a unirse en la iglesia. Vamos a declarar allí sobre nuestros hogares. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. ¿Cuántos pueden danzar allí en su lugar? Hay libertad en la casa, en mi casa. Hay libertad al danzar. Vamos sus voces. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre. Vamos a declararlo. Libre soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Aleluya. Vamos, donde tengas su alabanza allí en casa, levanta tus palmas al cielo. Aquellos que hemos sido libres y redimidos por Jesucristo. Aleluya. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Vamos a
grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te alabamos, Señor. Vamos, júbilo. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Vamos a declarar: mi Dios es grande. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya. Nos levanta, grito de júbilo al cielo exaltándole. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Vamos arriba. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, es digno del honor. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Te alabamos, Señor. Aleluya. Vamos, júbilo. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? Es un gran privilegio poder estar hoy conectados en este servicio, puesto que estos días ha habido mucho inconveniente con la energía y siempre fue un poco complicado poder grabar este servicio, pero gloria a Dios que nos permite estar aquí en estos momentos. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar para empezar en esta mañana. Amado Dios, gracias te damos por tu cuidado, por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas y en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos, oh Dios, que por favor guíes cada paso que damos, que nos proveas todo lo que necesitamos, así como lo has hecho proveyéndonos la salvación por medio de tu precioso Hijo Jesucristo. Y ayúdanos en esta gran aventura que es andar y vivir contigo. En tus manos ponemos todo este servicio, Señor. Al predicador invitado, el pastor Luis Miguel Huertas, que está esta mañana con nosotros, y a cada uno de los que están conectados, Padre. Te pedimos que los bendigas, que dirijas todo en esta reunión, porque es para darte honra y gloria solamente a ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, no resta más que darle las gracias a Dios por sus vidas, la vida del pastor Luis Miguel Huertas, y darle la bienvenida, pastor Luis Miguel. Gracias por su ministerio, por acompañarnos en esta mañana, y el auditorio es suyo, pastor. Bendiciones. Buenos días, querida iglesia. Me alegra saludarlos por este medio y enviarles desde aquí un fraternal abrazo libre de contagio. Reciban mi más apreciado cariño todos ustedes y gracias por permitirme acercarme a sus hogares a través de la exposición de la palabra. Por favor, vayamos al libro del Éxodo, en el capítulo 14, del versículo 1 al 14. Vamos a estar leyendo el texto, el cual va a ser expuesto en el día de hoy. Capítulo 14 dice de la siguiente manera: El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen
frente a Pit Ahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. Si quieren, subrayen esa palabrita, Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marcharon con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pit Ahirot y frente a Baal Zephón. Subrayen esa palabrita. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Oremos. Señor, permite que tu palabra en el día de hoy arranque lo que tenga que arrancar, cambie lo que tenga que cambiar en nuestra mente, siembra lo que tenga que sembrar en nuestro corazón, corrija lo que tenga que corregir en nuestro caminar. Permítenos no solamente disfrutar de tu palabra, recrearnos en ella, sino ser también transformados por ella. Y que tu Santo Espíritu me dé la claridad al exponer tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Cuando uno lee este texto se da cuenta que Dios ha comenzado una tremenda aventura con su pueblo Israel. Esta aventura estará acompañada de un par de lecciones de vida que el pueblo jamás olvidará. Estas lecciones marcarán a esa generación y a las siguientes generaciones en todos los estamentos de la sociedad, en todos. En el arte, la literatura, la música, la poesía, la política, las fiestas, la profecía y las futuras redenciones. Todo quedará permeado y marcado por esta gran aventura, por este acontecimiento. Y son 3 las lecciones que a la luz de este pasaje, el Señor quiere que no solamente su pueblo, nosotros, su iglesia, aprendamos mientras caminamos esta gran aventura con Él. Porque la vida con el Señor es una gran aventura. Es más que unos ritos religiosos, unas costumbres de ir los domingos o no ir a la iglesia, de diezmar, leer la palabra y una vida devocional.
No, esto es como un paseo. ¿Recuerdan esos paseos que ustedes hacían con sus hijos cuando ellos estaban pequeños? Los montaban en el carrito o en el gran carro y salían hacia la costa. ¿Cuántas horas de viaje? ¿Cuántas paradas? ¿Cuántas lloradas? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos percances que ojalá solo hayan sido pinchazos? Pero todo se convertía en aventura. Si hoy se sientan con sus hijos a recordar esos tiempos, hay mucha risa por esa tremenda aventura y de pronto hasta lecciones que han aprendido a través de esas aventuras y que ha marcado sus vidas, sus corazones, como las vidas de sus hijos. Y la primera lección que encontramos en esta gran aventura de caminar con el Señor, la encontramos aquí en el contexto. Por favor, vayan al capítulo 13, versículo 17 del libro del Éxodo. Y por favor lean el versículo 17. Léanlo. Éxodo 13, 17. Muy bien, ya lo leyeron, ¿cierto? Ahora les pregunto. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, ¿quién tomó el mando? ¿Quién se puso al frente? ¿Quién tomó la batuta? ¿Tienen una respuesta? Excelente. No fue Moisés. Estoy de acuerdo con todos aquellos que dijeron, Dios mismo fue el que se puso al frente. Fue Dios. La misma noche cuando los egipcios experimentaron la muerte de los primogénitos, el faraón le ordenó a Moisés que se alejara de su pueblo. Esa misma noche, a toda prisa y a toda carrera, sin tiempo para preparar nada ni para organizar maletas, los israelitas partieron de Ramsés hasta Sucot. Capítulo 12, versículo 17. Tengamos en cuenta ese recorrido. De Ramsés hasta Sucot. Y con un grupo de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y junto a grandes manadas de ovejas y vacas, el Señor emprende esta gran aventura del éxodo con su pueblo. ¿Se pueden imaginar? Después de 430 años de vivir en Egipto, de ellos 400 años viviendo como esclavos y siendo maltratados, con un título de servidumbre. Ellos no conocían más. Toda su vida, generación tras generación, se desempeñó como esclavo y siendo maltratada. Imagínense. Ahora bien, el texto nos deja ver un detalle que también ocurrió esa misma noche y quedó registrado en el capítulo 12, versículo 42. Miren lo que dice el versículo 42. Esa noche el Señor la pasó en vela. En plena vigilia, toda la noche el Señor no durmió, no pegó el ojo. No pegó el ojo. No solamente vigilando, también pensando en la manera como iba a sacar a los israelitas de Egipto. ¿Cómo los voy a sacar? Miren por favor, capítulo 13, versículo 17. Y como resultado de dicha vigilia, el Señor resolvió no llevar a su pueblo por el camino que atraviesa la tierra donde acampaban los filisteos, aunque este era el camino más corto. ¿Y sabe por qué no lo llevó por ese lugar? Porque el Señor pensó que si los filisteos le prestaban o le presentaban batalla, seguramente los suyos cambiarían de idea y se regresarían a Egipto. ¿Y por qué el pueblo iba a cambiar de idea? Esta era gente que toda la vida, 400 años, se desempeñó como esclavo. Ellos no eran militares. Ellos no sabían pelear. Y si ven a un ejército de los filisteos que se les va encima, ellos prefieren regresarse. Tal vez esa fue la razón, tal vez. Por eso Dios, en lugar de llevarlos bordeando el mar Mediterráneo, que era el camino más corto, los llevó hacia el mar Rojo. Es decir,
Esa noche partieron de Sucot hasta llegar a un lugar llamado Etán, donde comenzaba el desierto, y allí acamparon. Ustedes pueden ver el mapa. ¿Dónde está Etán? Ahí comienza el desierto de Etán y se distribuye hacia abajo. Hasta aquí, lo que tenía que hacer el pueblo era confiar en la guía del Señor, en la dirección del Señor, seguir al Señor. Y creo que esto lo estaban haciendo bien. Imagínense si en el día el Señor iba frente de ellos en una columna de nube y en la noche los alumbraba con una columna de fuego para indicarles el camino, de modo que podían viajar de día y de noche por el desierto sin temor a perderse, sin temor a perderse. Era como si el Señor los estuviera llevando de la mano por un centro comercial y si va a agarrar la mano, usted no se va a perder. El Señor va adelante, los está guiando. O como dice Éxodo 13, 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar a su pueblo. Jamás dejaba de guiar a su pueblo. Y aquí tenemos, mis queridos, la primera lección en esta gran aventura de caminar con el Señor. Tú me seguirás. Yo te guiaré, pero tú me seguirás. Mis queridos hermanos, en esta gran aventura de caminar con el Señor, lo primero que debemos aprender, si usted está empezando a caminar con el Señor, o recordar para aquellos que ya llevamos años, aprender y recordar que el Señor es el que debe ir adelante. Él es el que debe tomar las riendas de nuestra vida. Es Él quien debe mostrar el camino. Nuestra única tarea es la de seguirlo. En otras palabras, marchar detrás de Él mientras Él nos guía por el camino de la vida en esta gran aventura. Y tal vez hay dos formas como el Señor nos guía y que Él espera que nosotros vayamos tras de Él. El Salmo 32, versículo 8, que afirma sencillamente lo que estamos viendo. Noten los pronombres personales. El Señor dice: yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No voy a dormir, no voy a descansar, me la voy a pasar vigilando, pensando en la manera como tengo que guiarte por el camino de la vida, por esta gran aventura en la cual vamos los dos, el Señor y tú, el Señor y yo, el Señor y su familia. 3 veces: yo te instruiré, yo te mostraré, yo te daré consejos y velaré por ti. Él se compromete a guiarnos, a dirigirnos, a marchar delante de nosotros. Nuestra única tarea es seguirlo. Tú me seguirás. ¿Saben que este Salmo 32 ha marcado toda esta aventura que yo he vivido con el Señor a lo largo de todos estos años? Este versículo llega a mi vida cuando yo tenía como 19 años. Estaba a punto del suicidio. Después de haber sido abandonado en las calles de Bogotá y sin familia, me encontré en un momento de un callejón sin salida. No tenía para dónde más arrancar. Lo único que yo pensaba era, la única alternativa era la muerte. No había más, la muerte. Entonces, cuando yo descubro este versículo esa noche, porque yo era el número 32 en un orfanato, y este es el Salmo 32, y escucho que el Señor me dice: yo te voy a instruir y te mostraré el camino que debes seguir, me solté en las manos de Él. Y Él me ha mostrado durante todos estos años el camino a seguir. Me mostró a dónde estudiar, a qué ciudades ir. Me mostró incluso con quién me iba a casar. Me mostró sus planes. Cada instante Él iba delante de mí. Yo solo tenía que seguirlo. Estar muy sensible
a oír su voz, sus instrucciones, como yo te instruiré, escuchar sus consejos, a veces que venían de Él o venían por medio de otras personas. Pero Él me ha guiado hasta el día de hoy y hasta aquí me ha traído Él. Pero hay otra forma que complementa la anterior. Está en el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Así como la nube de fuego guiaba al pueblo en medio de la noche, la palabra es como una lámpara que va guiando el camino que debemos tomar. Aquí está el consejo, aquí están las instrucciones, aquí nos dice el Señor el camino que debemos tomar. Y con la palabra y con Él como guía, tenga la seguridad, como dice 3 veces, yo, el Señor se compromete a vigilar, a velar, no va a dormir, con tal de guiarte a ti, guiar a tu familia, guiar a tus hijos. Pero tu tarea, nuestra tarea es solo seguirlo, soltarle las riendas de nuestra vida a Él, que Él sea el que dirija, no nosotros, no nos pongamos al frente. Dejemos que Él vaya al frente. Y en momentos como andar en el desierto que se va a vivir en esta gran aventura, Él nos va a guiar y nos va a conducir. Tú me seguirás. La segunda lección en esta gran aventura de caminar con el Señor, la encontramos, y los invito a que miremos Éxodo 14, versículo 2. Observen la orden que el Señor le da a Moisés y al pueblo. Ordénale a los israelitas que regresen. ¿Cómo? ¿Recuerda dónde están? En Etán, listos para pasar el desierto. Si ustedes miran el punto donde está Etán, ellos están cerquita ahí del desierto. Y seguramente ellos escucharon esta orden de regresar y alguien de pronto pudo haber dicho, ¿pero qué le pasó al guía? ¿Acaso se enloqueció? Si la ruta mejor y más corta es por el desierto de Etán, arriesguémonos, pasemos de una vez por ahí, bordeando el Mar Rojo. A lo que seguramente Moisés respondió, ahora no, ese no es el camino, hay un cambio de planes. ¿Y para dónde vamos entonces, Moisés? Pues vamos cerca del Mar Rojo, a un lugar llamado Pit Ajirot, que queda pasando el desfiladero, es decir, al final de las montañas escarpadas, entre Migdol y el Mar Rojo, y frente a un lugar, que yo les dije que subrayen, llamado Baal Zephón. ¿Cómo, Moisés? Pero si estamos aquí en Etán listos para pasar a través del desierto, y ahora nos dice que regresemos, que tenemos que pasar a través del desfiladero de la montaña, que está entre Migdol y el Mar Rojo, para llegar cerca de Pit Ajirot, a orillas del Mar Rojo. ¿Y para qué toda esa vuelta? Para quedar encerrados entre las montañas y el mar, a merced de los egipcios. No, Moisés, no, el Señor nos está llevando a la misma muerte. ¿Para qué nos traes hasta aquí? Era mejor quedarnos allá. El Señor nos está llevando a un callejón sin salida, como lo indica el nombre del lugar que vamos a tener frente a nosotros, Baal Zephón, que significa callejón sin salida. ¿Cómo es posible que Dios quiera llevarnos a un callejón sin salida? ¿Cómo es posible, Moisés? Espera un momento. Seguramente le respondió Moisés. No se alteren. Debemos confiar en nuestro guía. Él sabe lo que hace. A ver, vengan todos. Les voy a contar los planes que el Señor me dijo que tenía, que pensó. El Señor piensa que cuando el faraón cuando el faraón se entere que estamos por este lugar, va a creer que nos encontramos. Por favor, miren el versículos 3 y 4 del capítulo 14. Él va a creer que nos encontramos
perdidos, acorralados, confundidos sin salida. En otras palabras, cuando Él piense que nos encontramos en un callejón sin salida, entonces se atreverá a venir en contra de nosotros, nos va a perseguir. Pero no se preocupen, porque el Señor me ha dicho, Él ha pensado, que con su gran poder los va a derrotar al faraón y a todo su ejército. Y de esta manera, Él se llenará de gloria y los egipcios sabrán que Dios es el Señor. De esta manera, Él se llenará de gloria. Mis queridos, la segunda lección que encontramos aquí, en esta gran aventura de caminar con el Señor, tú confía en mí. Tú confiarás en mí. Hermanos míos, Dios va a impedir que vayamos por caminos cortos, pero peligrosos. No siempre los atajos y los caminos cortos son los mejores caminos. A veces son caminos muy peligrosos y el Señor va a impedir que vayamos por esos caminos. Pero lo va a hacer para llevarnos por caminos o a callejones sin salida. Incluso nos hará sentir, nos hará que nos sintamos perdidos, acorralados y hasta confundidos. Y usted se estará preguntando, ¿pero por qué el Señor haría eso? ¿Por qué? ¿Por qué llevarnos a callejones sin salida? Para hacernos sentir perdidos, acorralados y confundidos. ¿Para qué? Hay dos razones. Hay dos razones, mis hermanos. Cuando el Señor nos dice, regresen, paren, esperen, todavía no. Con Él no, con ella no. Ese no es el negocio, no es el momento. Lo hace para que aprendamos a confiar en Él. Para que aprendamos a esperar en Él. Recuerden, le hemos entregado las riendas de la vida. Él va adelante. Ahora que lo estamos siguiendo, Él espera que también confiemos en Él. Y a veces nos va a decir, regresen, paren, esperen, todavía no. Y nos va a decir eso para que veamos a Dios actuar, para que lo veamos como en medio de callejones sin salida, Él manifiesta su gloria. Y de esa manera nosotros lo glorifiquemos a Él. Como dice el texto, voy a cubrirme de gloria. Y sí que lo hizo, porque ese acontecimiento de pasar el Mar Rojo, mamá mía, las redes sociales de aquel entonces se hicieron notar. Se divulgó por todo el mundo de aquel entonces. Recuerden cuando los israelitas ya pasaron, ellos no tenían que hacer nada. Todas las naciones o todos los pueblos que se encontraron en el camino temblaban ya de miedo. Alguien ya les había informado por WhatsApp, por lo que sea. Les había dicho del poder glorioso del Señor, de cómo los guiaba, cómo los protegía. Lo único que ellos tenían que hacer era confiar en Él y seguir confiando en Él. En otras palabras, para que el pueblo no olvidara quién logró la hazaña. Por eso el Señor les va a repetir una y otra vez a través de toda la historia. Nunca olviden de dónde los saqué y cómo los saqué. Nunca olviden. El Dios que nos pide que lo sigamos, también nos pide que confiemos en Él. Son dos lecciones hasta ahí. Tú me seguirás. Tú confiarás en mí. Y la tercera lección está de esta gran aventura de caminar con el Señor. Está en el versículo 13 del capítulo 14. Pero antes de ir al versículo 13, les pido por favor que miren el versículo 10 del capítulo 14.
Cuando los israelitas se fijaron y vieron que los egipcios les pisaban los talones, les hago una pregunta. ¿Qué sintieron? Muy bien, sintieron miedo, se asustaron tremendamente, se amedrantaron, se paniquearon. Ahora bien, les hago otra pregunta. Cuando alguien se llena de pánico, de miedo, se asusta tanto por lo que está viendo, ¿cómo puede reaccionar esa persona? Puede reaccionar de dos maneras. Una de ellas es que se acobarda y salga corriendo. Y aparentemente esta no fue la reacción del pueblo, pues no tenía para dónde correr. Estaban en un callejón, recuerden, estaban en un callejón sin salida. No había una salida que dijeran, a ver, salgamos para allá, corramos. Se nos vinieron los egipcios encima de nosotros. Estaban paniqueados. ¿Y para dónde uno corre? Cuando hay miedo, hay pánico. Y cuando hay multitudes, eso todo el mundo, sálvese el que pueda. Pero los israelitas no tenían ni siquiera para dónde correr. La otra reacción, en un callejón sin salida, ¿cuál creen ustedes que puede ser la otra reacción? Mirar. Primero hay que mirar. Pero los israelitas miraron al frente y estaba el mar. Entonces por allá no podían. Si miraban hacia atrás, estaban las grandes montañas. Y el único camino, por él venían los egipcios. Entonces tampoco. Si miraban hacia el norte, terminada esa gran playa donde habían 600,000 personas con ganado y todo, terminaban cuando empezaban las montañas. Están las montañas. Y si miraban hacia el sur, de igual manera. Entonces, ¿para dónde miramos cuando estamos en un callejón sin salida? Amedrantados, llenos de temor y de miedo. De pronto, hacia abajo, hacia la tierra, y decir, trágame tierra, que se abra un hueco y me trague la tierra. Podría ser. Algunos toman esa decisión, esa reacción frente a un callejón sin salida, lleno de temor. Pero hay otra salida. ¿Hacia dónde más podemos mirar? Hacia arriba, hacia el cielo. ¿Y para qué miramos hacia el cielo? Pues para clamarle al Señor por ayuda. Como dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Pero es muy importante, mi hermano, para todo aquel que clama, esperar con paciencia la respuesta de Dios sin dejar de clamar. Usted deje de clamar en momentos de temor, en momentos de miedo, en momentos de angustia y verá lo que sucede. Deje de esperar en el Señor su respuesta y verá lo que sucede. Si dejas de clamar, miren por favor el versículo 11. ¿Qué pasa cuando se deja de clamar? Se comenzará a reclamar. Se comenzará a reclamar. Y en este punto de esta gran aventura de caminar con el Señor, tenemos nuestra tercera lección. Recordemos, los israelitas vieron a los egipcios y comenzaron a sentir miedo. Si hemos leído bien, el miedo vino como resultado de lo que vieron. Y alguien dijo que el ser humano, nosotros somos el resultado de lo que vemos y lo que oímos. Y lo que Moisés le dice a la gente, a su pueblo, ahora que se encontraban en un callejón sin salida, ahora que estaban reclamando más que clamando, ahora que estaban llenos de pánico y llenos de miedo, fue, no tengan miedo. Es como una contraorden. Escuchen, no tengan miedo. Somos lo que vemos y escuchamos. Y Moisés le dice, no tengan miedo. Éxodo 13:33 sigue diciendo, el antídoto para no tener miedo. El antídoto contra el miedo. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Abro comillas. Manténganse firmes,
¿Cómo mantenerse firme en un callejón sin salida sin tener miedo? Como el miedo ha entrado por lo que están viendo, mire lo que les dice el Señor. Fíjense en lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Fíjense, vean, miren, sean testigos oculares, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. ¿Ven todo este juego de palabras? Como el miedo entró por el ver, ahora el antídoto también es ver, pero ver actuar al Señor, oír al Señor, ver sus prodigios, sus hazañas y dejar de ver. Verlo a Él y dejar de ver. Entonces, en este orden de ideas, mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué estamos viendo y escuchando el día de hoy que nos está llenando de miedo? ¿Por qué hay tanto miedo en la sociedad? ¿Por qué hay tanta zozobra en los vecinos, en los barrios, en las comunidades? ¿Por qué? ¿Acaso estamos viendo y oyendo más a las redes sociales? Todo lo que se monta allí en las redes sociales, que hablan de conspiraciones, de no va a haber vacuna, que esto se va a alargar, que va a venir una catástrofe económica. Eso es lo que estamos oyendo y viendo. Otra pregunta. ¿Qué hace que en la mañana usted le clame al Señor, pero por la tarde le reclame a su cónyuge, a sus hijos, a su iglesia, a su pastor, a sus vecinos, al presidente, a las autoridades, a la policía? ¿Cómo es posible que en la mañana clama y en la tarde reclama? ¿Qué hay entre este momento de clamor y este momento de reclamo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Recuerda, somos lo que vemos y escuchamos. Ahora bien, si estamos escuchando bien, el llamado del Señor es a no temer. Tú me seguirás, tú confiarás en mí, tú no temerás. Entonces, en medio del temor, para no temer, ponga los ojos en el Señor y no vuelva a ver a los egipcios que hoy ves. En otras palabras, si estás experimentando miedo en el día de hoy, revisa bien lo que estás viendo y oyendo. Y si te produce miedo o temor, no lo vuelvas a ver. Sácalo de tu agenda. Si las noticias te paniquean, te llenan de miedo, te quitan la confianza en el Señor, córtelas, no vuelvas a verlas. Póngalas en vacaciones. O mide qué tanto tienes que ver. Y presta y pon tus ojos más en el Señor, más en su palabra, para que lo escuches a Él, para que Él sea el que te guíe y tú puedas marchar detrás de Él, para que tu fe aumente. O le puedas decir al Señor, enséñame a creer, enséñame a tener fe, enséñame a confiar en ti. Y para impedir llenarnos de temor. Para caminar esta gran aventura, mis queridos hermanos, amigos, el Señor el día de hoy nos ha dicho, tú me seguirás, tú confiarás en mí, tú no tendrás miedo. Entonces, por favor, reaccionemos en oración, allí donde está, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Reacciona a este llamado en oración. Tómate un tiempo, no te pares. Apenas termine eso. Toma un tiempo. Incluso yo voy a cerrar ahorita, me voy a despedir, pero mantén un tiempo de oración y responde reaccionando a este llamado. Tú me seguirás. Recuerda lo que implica eso. Tú confiarás en mí. Recuerda, si estás en un callejón sin salida, ¿qué te habló el Señor? Y tú no tendrás miedo.
pasa? ¿Qué estoy viendo que me está llenando de miedo? ¿Qué estoy escuchando que me atemoriza? Y vuelve a la palabra. Que el Señor añada gracia para que su palabra nos transforme. Y añada gracia para que pueda cumplirla y ser obediente. Que el Señor los bendiga.